Hola, ¿qué tal? Les hablaré sobre la utilidad. La utilidad será el tema principal de este video. Comencemos. En este caso, la utilidad no es nada más ni nada menos que las preferencias que tienen los consumidores hacia ciertos bienes. En este caso, se nos presenta la siguiente fórmula, que es U paréntesis x1, x2 mayor a la utilidad de y1, y2. Esto quiere decir que siempre se tendrá una mayor utilidad, una mayor preferencia al bien 1 que al bien 2. A partir de esto, se crea la transformación monótona. La transformación monótona se representa mediante la función f de u o función de utilidad, donde en esta se cambia por u algún otro número, de tal manera que el orden de los números quede en el sentido de que la utilidad 1 o la utilidad del bien 1 sea mayor a la utilidad del bien 2, lo que por supuesto implica que la función de utilidad del bien 1 sea mayor a la función de utilidad del bien 2, ya que una transformación monótona y una función monótona son esencialmente lo mismo. De la transformación monótona pasamos a la tasa de variación. La tasa de variación de f de u o función de utilidad provocada por una variación de u puede medirse si observamos la variación que experimenta f entre dos valores de u al mismo tiempo de ser dividida por la variación de u, como se presenta en la fórmula. En la fórmula tenemos que el cambio en f entre el cambio en u es lo mismo o es igual a la función de utilidad del bien 2 menos la función de utilidad del bien 1 dividido entre la utilidad del bien 2 menos la utilidad del bien 1. También cabe resaltar que en la tasa de variación se encuentra una pendiente positiva, siempre positiva. En este caso, como podremos apreciar en las gráficas, en la gráfica A nos muestra una función monótona, ya que la función siempre es creciente. Por el otro lado, tenemos la gráfica B, donde nos muestra una función que no es monótona, ya que ésta tiende a aumentar o a disminuir en ciertos puntos. Una vez incluida la transformación monótona, pasaremos a hablar sobre los sustitutos perfectos. Como podremos apreciar, tenemos la siguiente fórmula, que nos indica que la utilidad del bien 1 y el bien 2 es igual a por el bien 1 más b por el bien 2. En esta expresión, a y b son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor. Una vez concluido con los sustitutos perfectos, ahora nos vamos a encontrar con una función de utilidad que nos va a describir las preferencias por los complementarios perfectos. Como se puede apreciar, tenemos la siguiente fórmula, que es utilidad del bien 1 y el bien 2 es igual al mínimo de a por el bien 1, b por el bien 2. En este caso nos encontramos que a y b también son números positivos, esta vez indican las proporciones que se consumen de cada bien. Continuando con nuestro tema, pasaremos a hablar sobre las preferencias causilineales. La palabra causilineal quiere decir parcialmente lineal. Ahora, nos encontramos con la siguiente ecuación, que es utilidad del bien 1 y del bien 2 es igual a k, donde a su vez k es v del bien 1 más el bien 2. También podremos encontrar una función específica o una ecuación para determinar la altura de k. La función para lograr sacar la altura de cada curva de indiferencia sería x1 menos v de x1 más, en este caso, la constante k. Cuanto mayor es el valor de k, más altas son las curvas de indiferencia. Continuando con las preferencias, otra función de utilidad que se utiliza frecuentemente en ellas es la de Cobb-Douglas, que nos presenta la siguiente función,
que dice utilidad del bien 1 y el bien 2 es igual a x1 a la potencia c, x2 a la potencia d, en donde nos encontramos que c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Una vez acabado el tema de las preferencias, pasaremos a hablar sobre la utilidad marginal. En este caso vamos a analizar dos tipos de ejemplo, lo que sería cuando el consumidor recibe una cantidad mayor del bien 1 y a su vez cuando el consumidor recibe una mayor cantidad del bien 2. En este caso, en la primera fórmula nos encontramos cómo sería si el consumidor recibiera una mayor cantidad del bien 1 y todo esto se va a expresar de manera en cociente. En este caso nos encontramos con la fórmula que dice que la utilidad marginal del bien 1 es igual al cambio en la utilidad entre el cambio del bien 1, a la vez que es igual a la utilidad del bien 1 más el cambio del bien 1 y el bien 2, menos la utilidad del bien 1 y el bien 2. Todo esto en cociente con el cambio del bien 1. En este caso, todo esto mide la tasa de variación de la utilidad provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien 1. Es una de las posibles formas en que se puede calcular la utilidad marginal con respecto al bien 1. Sin embargo, una vez analizada la información presentada en esta fórmula, podemos resumir que para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, se bastaría por multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien, que es la última fórmula que se muestra aquí, que sería el cambio en la utilidad igual al cambio en la utilidad marginal del bien 1 por el cambio en el bien 1. En este caso, también pasaría lo mismo o algo muy similar en el bien 2, o cuando se da una mayor cantidad del bien 2 al consumidor. La fórmula nos indica que la utilidad marginal del bien 2 es igual al cambio en la utilidad entre el cambio del bien 2. Lo mismo sería la utilidad del bien 1 y el bien 2 más el cambio en el bien 2 menos la utilidad del bien 1 y el bien 2. Todo esto a manera de cociente entre el cambio en el bien número 2. De la misma forma, analizando toda esa información, se puede asumir que la tasa de variación de la utilidad marginal podría ser calculada de la misma manera que lo hicimos anteriormente con el bien 1, que sería cambio en la utilidad igual a la utilidad marginal del bien 2 por el cambio en el bien 2. Una vez concluida con la utilidad marginal, pasamos a hablar sobre la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. En este caso, la RMS es la que mide la pendiente de la curva de diferencia correspondiente a un bien específico, para también interpretarse como la relación en la que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Nos encontramos que para sacar la misma RMS, bastaría con dividir el cambio en el bien 2 entre el cambio en el bien 1. Para concluir con nuestros temas, hablaremos sobre la aplicación de utilidad al transporte. En este caso se nos va a presentar una función, que esta función sería la que utilizaríamos para conocer las preferencias del consumidor medio ante el transporte. La función dice así: utilidad de x1, x2, xn igual a b1 por x1 más b2 por x2 más bn por xn. En este caso, los coeficientes beta son parámetros desconocidos. Por ejemplo, hablando del transporte, se nos representaba que los factores que se daban aquí era el tiempo total en que tardaba llegar a la parada del autobús, era el tiempo total recorrido en minutos y también el costo del recorrido en dólares. Con todos esos temas que hablamos de utilidad, se terminaría nuestro video. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Les hablaré sobre la utilidad. La utilidad será el tema principal de este video. Comencemos. En este caso, la utilidad no es nada más ni nada menos
que las preferencias que tienen los consumidores hacia ciertos bienes. En este caso, se nos presenta la siguiente fórmula, que es U paréntesis x1, x2 mayor a la utilidad de y1, y2. Esto quiere decir que siempre se tendrá una mayor utilidad, una mayor preferencia al bien 1 que al bien 2. A partir de esto, se crea la transformación monótona. La transformación monótona se representa mediante la función f de u o función de utilidad, donde en esta se cambia por u algún otro número, de tal manera que el orden de los números quede en el sentido de que la utilidad 1 o la utilidad del bien 1 sea mayor